¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el amigo 09 Michael, Juanqui, Juanpi, Zapito, Cobursa. Cobursa, no sé qué está pasando, no está comentando. Bueno, Adriano, Nico Escalone, montón de amigos, Manuel, Carlos, Rubén, montón de amigos. El canal cuenta con la colaboración del amigo Miguel, del amigo Gregorio Casa y bueno, Ubaldo, grandes personas que desinteresadamente, además de mirar y estar permanentemente atentos al canal, responden a algunos de los comentarios que quizás yo por cuestiones de tiempo no puedo. Pero bueno, como compartimos criterios técnicos, es bien válida su respuesta en algunos comentarios. El agradecimiento a todos, a Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, que suelen dejar preguntas y preguntas muy interesantes. Bueno, ayer no hicimos lo que vendría a ser el curso de gas que estamos llevando adelante. Quiero que sepan que si bien es una versión abreviada, si bien estamos abordando bolillas, como le llamamos a cada uno de los temas, si bien todos forman parte de la materia gas, pero son distintos puntos, distintas bolillas. Estamos abordando las bolillas que más nos interesan, nos competen, quizás en el día a día no son más funcionales a las tareas, dado que hay mucho gas envasado que no estamos hablando, no estamos tomando en cuenta, pero por una cuestión de que se está trabajando obviamente en su mayoría con gas natural y es lo que a los amigos les interesa. Pero quiero que sepan que todo lo que yo estoy volcando en estas charlitas, en este curso abreviado, llamémosle, son todos contenidos fidedignos al reglamento de gas. Cualquiera de las cosas que yo estoy diciendo las puede certificar un inspector o la pueden corroborar ustedes en el reglamento de gas. Bueno, hechas las aclaraciones, vamos a desarrollar el tema de hoy, que marqué algunas preguntas, marqué 6 preguntas que hicieron generalmente. Un mosquito me está picando la espalda, ¿sí? Noté que preguntaban bastante en los comentarios o por Instagram sobre alguna de estas cuestiones. Uniones dobles. Uniones dobles, si bien es una pieza básica que todos conocemos, en gas únicamente se puede utilizar para la instalación de artefactos en forma rígida. No se les ocurra nunca unir una instalación mediante una unión doble. Yo sé que en todas las casas, en cualquier ampliación, en cualquier remodelación, puede llegar a existir la presencia de una, teniendo varios reparos al momento de instalarla. Si bien eso en una inspección sería incluso sanción para el matriculado, que después vamos a hablar de sanciones también. Pero bueno, una vez que uno tiene el medidor, como digo siempre, si quiere agarrar y llevar gas a la casa de 2 vecinos más, eso ya queda en los criterios de cada uno. El tema es cuando vienen los problemas con la distribuidora, que vienen los cortes de servicio, hay que poner todo a reglamento. Hay montones de formas de anexar, de ampliar instalaciones sin utilizar unión doble. En una época se usaba el niple expandible, que era una pieza bastante válida y dentro de todo tenía cierta aceptación, si bien había que pedir permiso en la oficina técnica, pero bueno.
En alguna oportunidad todos, yo también he instalado uniones dobles, pero teniendo la precaución de dejar una cámara con una tapa donde ya se sepa la presencia de la unión doble por cualquier cosa. Pero reglamentariamente únicamente van para la instalación de artefactos en forma rígida. Si perdiese, porque puede pasar, si perdiese por el cono, dado que yo podría buscar, y de hecho lo voy a hacer en algún momento, uniones dobles muy antiguas, que bueno, he recuperado circunstancialmente en alguna instalación. Como vengo comentando, me gusta juntar algún material y tenerlo, porque siempre se puede dar una mano. Hoy estaba pensando en desarrollar un videíto sobre ese tema, abro un paréntesis en el tema unión doble, sobre materiales que uno puede reutilizar a modo salvar a alguien. Pero bueno, después por una cuestión u otra me pareció irrelevante, dado que por ahí no quiero que se malinterprete y parezca que me vendo como el santo italiano que atiende y lleva materiales, o Robin Hood que recupera materiales de una obra para poner en otra, ¿no? Entonces desistí de hacer ese contenido, pero estaba interesante porque bueno, iba a mostrar un par de piezas que podían salvar a una persona. Por ejemplo, estuve trabajando para una señora jubilada que, bueno, todos tenemos algún recuerdo de nuestra abuela, sobre todo yo, que me crió, y nada, me dolía un montón tener que decirle, señora, de materiales tiene esta plata, y ver su cara como diciendo, oh, qué bajón. Pero bueno, en esos casos, si uno tiene, por ejemplo, uniones dobles o pedazos de caño de cobre que puedan amenguarle los gastos a la señora, yo los pongo voluntariamente, en caso que los necesite. Obviamente hay señoras y señores que no necesitan siquiera que uno le ponga un cuerito, pero bueno, nada, también hay gente que no se lo merece. Ya hablamos mucho de eso y podemos volver a hablar. Pero volviendo al tema unión doble, y retomo donde dejé, estaba diciendo que en caso de perder por el cono, está contemplado en el reglamento que puede pasar que pierda por el cono una unión doble, se tiene que sellar con selladores no fraguantes. ¿A qué me refiero con no fraguantes? Pónganle cualquier cosa menos litargirio y glicerina, porque no lo sacan más. Queda el cono clavado ahí y van a tener que cortar el caño. Después, bueno, hoy en día hay un montón de marcas de selladores aprobados, que algunos me gustarán más o menos que otros, pero ya por lo menos hay distintas opciones a lo que era la pasta LAR. Calculo que muchos amigos se acordarán. La pasta LAR, que es la sigla, creo que era Luis Alberto Rolón, era el que fabricaba una pasta media fibrosa que uno la ponía y al apretar, bueno, sellaba. También se podía sellar con grasa grafitada y ir probando. Pero bueno, si comparamos, volviendo al punto, si comparamos una unión doble de la década del 70 con una unión doble de la década del 90, yo les puedo asegurar que desarmando, desinstalando, he aflojado la tuerca que mantiene unidas las dos mitades y el cono queda clavado solo en las antiguas. Las más acá en el tiempo pueden aparecer este tipo de problemas de pérdidas en el cono. De todas maneras, si queda bien justificado, es difícil que pierda, pero bueno, podría pasar, está contemplado. Pasando en limpio todo esto que dije, las uniones dobles en forma reglamentaria se utilizan netamente para la instalación de artefactos. Después, bueno, no se puede poner en ninguna parte de la instalación más que en la colocación de artefactos en forma rígida. Si hubiese alguna pérdida en el cono, material de sellar no fraguante,
apretan y se terminó. Acá hay una interesante distancia entre medidores de Edenor. Bueno, acá el amigo preguntó cuál es la distancia mínima que tiene que haber entre un nicho de gas y los medidores de Edenor, dado que hay temas reglamentarios. La distancia mínima entre un nicho de gas o un nicho de prolongación domiciliaria, que el de prolongación domiciliaria es más fácil que reúna las condiciones porque generalmente va a 30 centímetros. Y, o sea, es un nichito así. Los medidores de Edenor van a estar mucho más arriba siempre. Pero en el caso de los medidores, de los nichos para medidores, que son obviamente más grandes, tiene que haber ante todo una distancia en un radio de 50 centímetros. Espero ser claro. Tenemos el techo del nicho. El techo del nicho de medidor. De ahí para arriba, 50 centímetros, no puede haber nada que sea eléctrico. O sea, en la circunferencia, nada que contenga cajas de paso, bueno, luminarias, tomas. Bueno, el caso de los medidores, que es el puntual, tiene que haber 50 centímetros. ¿Qué pasa si no se reúnen estas condiciones? Se puede solucionar. La manera que se soluciona es poniendo un caño de 40, PVC de 40, obviamente que entre dentro del nicho de medidor, y mandándolo a los 4 vientos, o superando 1,5 metros dichos medidores. O sea, superar con un caño de 40, 1,5 metros la altura de los medidores. Debería tener su sombrerete. Bueno. A todo eso, además de colocar el caño de remate de gas, en caso de que haya alguna pérdida, puede pasar que se pincha el diafragma del regulador y hay una pérdida, el gas va a escapar por ahí. ¿Qué hay que hacer? En la puerta vamos a tener las rejillas de ventilación superior e inferior, o sea, en la puerta del nicho. Lo que yo hago habitualmente es plancharla, cerrarlas, las superiores, y sellador, vamos a llamarla en silicona para no dar nombres, pero bueno, todos sabemos de qué estamos hablando. Silicona, una chapita galvanizada y 2 remachecitos. O sea, queda anulada completamente la ventilación superior de la puerta y queda venteando a los 4 vientos, llamémosle, por el caño de 40 que hemos anexado, que debe ir engrampado cada 50 centímetros. Espero haber sido claro, dado que por ahí se mezcló un poquito cuando dije el tema del nicho para prolongación. El nicho para prolongación es más chiquito y no está generalmente tan cerca de lo que vendría a ser los medidores de Edenor o de suministro eléctrico. ¿Por qué? Porque a la vez hay distancias mínimas para los medidores del suministro eléctrico. Entonces no se chocan. No sé si me explico. Háganmelo saber. Pero bueno, medidor de gas, el nicho de medidor de gas, 50 centímetros para arriba, 50 centímetros en la circunferencia, no debe haber ningún componente eléctrico. Si no se reúnen esas condiciones, caño de venteo, PVC de 40, engrampado con su sombrerete que remate a los 4 vientos. Los 4 vientos o 1,50 metros o 1,80 metros para estar seguros, pero 1,50 metros superando el techo del último medidor de Edenor. Gas humidificado. Preguntó un amigo qué es gas humidificado. Bueno, tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás. Se veía mucho en lo que es la capital. Eso ya atañe más a Metrogas. Yo soy matriculado de Naturgy, pero los conocimientos los tengo
porque el reglamento es el mismo. En las plantas de bombeo, en Capital, en muchas zonas, por no decir casi todas, el gas ya viene regulado a presión de trabajo. Habíamos hablado que tenemos tendido de redes a una presión de trabajo de aproximadamente medio kilo de presión. Bueno, en Capital ya viene regulado, o sea que no vamos a tener la presencia de regulador. Las uniones de estos caños, estamos hablando, les diría, 60 años atrás, incluso en esa época todavía se podían hacer flexibles en caño de plomo, que hoy sería una locura. En las plantas de bombeo de gas, y todo esto lo dije para salir de ahí, de la planta de bombeo, dado que bueno, no tenemos regulación en el nicho. Se le anexaba determinada cantidad de agua, de humedad al gas, para que mantenga lubricadas, llamémosle hidratadas, sería la palabra, para que mantenga hidratadas las uniones de dichos tendidos que se hacía en cáñamo. Entonces el cáñamo, ¿qué pasaba? Se secaba y aparecían las pérdidas. Entre paréntesis, pérdida es igual a caída de presión en una cañería. Quiero que quede claro ese concepto. Pérdida de gas es a lo que se le denomina caída de presión entre un tramo de cañería y otro. Porque es fácil, todos lo sabemos, todos decimos hay una pérdida de gas y sabemos de qué estamos hablando, pero cuando preguntan a nivel técnico qué es una pérdida de gas, es una caída de presión entre un tramo de cañería y otro. Espero haber sido claro. Bueno, la cuestión es que las uniones de dichos tendidos estaban selladas con cáñamo y ese cáñamo había que mantenerlo hidratado para que no aparezcan las pérdidas, las fugas. Obviamente esa humedad se arrastraba a los domicilios, ni hablar a los edificios que tenían gabinetes de medidores en sótano. Bueno, todo eso estaba previsto por la presencia de un sifón. Muchos de ustedes, o quizás muchos ahora están diciendo, ¡ah, es verdad! Era un sifón de plomo que tenía un taponcito abajo y de vez en cuando el encargado se ocupaba de drenar el agua que se podía juntar para que, bueno, obviamente el servicio siga fluyendo, si no se iba a ver interrumpido a modo cierre hidráulico, no iba a haber circulación de gas por acumulación de líquido en el sifón. Espero ser claro, háganmelo saber si no estoy transmitiendo los conceptos como corresponde. Pero bueno, en esencia este amigo que mencionó el gas humidificado, es cuando se le anexaba en la planta de bombeo humedad al gas, además de mercaptantes, para que sea percibido por el olfato. Bueno, se le anexaba agua, se le anexaba humedad para que mantenga hidratadas dichas uniones del tendido. Cadena de ventilación. Muy bien, cadena de ventilación. Tenemos que hablar de ventilación primero. Ya esto lo vamos a abordar en la próxima charlita. Iba a decir la próxima clase, pero queda medio soberbio. La próxima charlita que vamos a dedicar a ventilaciones. Lo que pasa es que noto que no hay demasiada concurrencia a esa charlita, porque ventilaciones es un tema medio aburrido. Ventilaciones también lleva o conlleva hablar de tirajes colectivos en común. Habrán visto en los edificios que si no habría, no sé, 90 caños de 90 calefones. Bueno, hay un tiraje colectivo donde todos los calefones vuelcan sus gases de combustión y los evacúan obviamente al exterior, rebotando, rematando a los cuatro vientos. Cadena de ventilación, para resumir, es cuando
hay que llevar a un artefacto rejilla inferior y superior, pero no tenemos un ambiente que pueda tener acceso al exterior. O sea, un paso, por ejemplo. Una casa tipo, habitación, baño en el medio, y a este lugar se le llama paso. De acá tenemos la cocina y de acá el comedor, o el living comedor. Bueno, ¿cómo hacemos para ventilar esa estufa? Para ventilar esa estufa tenemos que hacer una rejilla inferior y una rejilla superior que ventile hacia el comedor, y desde el comedor sí ventilar al exterior, en superior e inferior, anexándole 50 centímetros cuadrados a la rejilla que tendríamos que tener originalmente para que abastezca de oxígeno y a la vez libere los gases que pudieran andar dando vueltas de combustión. ¿En qué altura, preguntaba alguno, deberían ir las rejillas? Bueno, las rejillas no tienen una altura definida, tienen una posición definida. Si tenemos una pared, hay que dividirla en tercios. La rejilla superior va en el tercio superior y la rejilla inferior en el tercio inferior. Espero haber sido claro con esta definición, porque estoy tratando de definir conceptos que por ahí escucharon, agarraron, vieron, y para poder abordar estos temas hay que meterse de lleno en esa bolilla, y por ahí, bueno, cadenas de ventilación es un tema medio entretenido, pero bueno, cuando hablamos de ventilación decae mucho lo que es la atención, no del video, de la clase. Si esto fuese un curso, esos días vienen pocos. Pero después cuando uno les toma el examen, no la sabe. También puede pasar que uno instala, por ejemplo, una cocina, lleva rejilla superior, y nos encontramos con que del otro lado hay una galería. Bueno, ahí ya si bien podríamos ventilar, porque es una galería abierta, el reglamento prevé, mejor dicho, que hay que superar en caño esos 2 metros hasta superar el largo de la galería y poner la rejilla en el otro extremo. O sea, un extremo del caño van a ser dentro de la cocina con la rejilla, y va a rematar cuando termine el techo de dicha galería, dado que alguna vez eso puede ser cerrado, quedando inutilizada la rejilla. Espero ser claro. Después, ya que estamos, abarco esto también. Antiguamente, los que estamos en obra, pero lo digo en tiempo pasado porque ya no se puede hacer, siempre nos sobraban pedazos de caño de PVC de 100, 110, 125, y cuando hacíamos la rejilla de ventilación poníamos los pedacitos de caño y los amurábamos y quedaba hermoso. Nos ahorrábamos de andar revocando mientras se veía el paso hacia el otro lado, no había problema. Pero ¿qué pasa? Eso está mal, estuvo mal siempre. Lo que pasa que, bueno, nada. Y no es por una cuestión de material combustible o material incombustible. Es por una cuestión de que al poner caños redondos, como es el caso del 100, 110, 125, estamos hablando de centímetros cúbicos y las ventilaciones son en centímetros cuadrados. Empezaron a hacer hincapié en eso y no hay manera de objetarlo porque tienen razón. Estamos hablando de centímetros cuadrados. De todas maneras, alguna vez tuve una discusión amistosa con un inspector diciéndole que si bien estábamos hablando de centímetros cúbicos, pero yo estaba superando lo que es la persiana, lo que le llamamos la persiana de la rejilla. O sea, se veía perfectamente la persiana de la rejilla de afuera con la persiana de la rejilla de adentro. Bueno, fue válida, está bien, pero de ahí en adelante me tomé la costumbre de romper en cuadrado y revocar. Es como corresponde y no hay demasiado
demasiado para objetar. Después tenemos un tema que yo hablé muy por arriba cuando se habló de lo que es regulación, reguladores. ¿Dónde va doble rama de regulación? Bueno, la doble rama de regulación va cuando son más de 5 viviendas. Cuando son más de 5 viviendas se hace una doble rama de regulación. Doble rama de regulación. Y estoy un poquito acelerado porque veo que se me pasa el tiempo y quiero dejar los conceptos cerrados y saludarlos como corresponde. ¿Dónde va doble rama de regulación, Tano? Ya. Bueno, cuando son más de 5 viviendas. Perfecto. ¿Cómo se ponen? ¿En serie? No. En paralelo, con sus llaves de paso correspondientes. 4 llaves vamos a necesitar. ¿Cómo va a ser armado? En paralelo. El uso es uno en uso, uno en reserva. En caso de haber un problema, se cierra uno, se abre el otro y queda trabajando perfectamente la planta de regulación, dado que no se puede dejar más de 5 viviendas sin suministro. Se trabaja con doble rama de regulación, con uno en uso y uno en reserva. Los dos deben ser de la misma capacidad e incluso de la misma marca, por una cuestión de comodidad al conectarlos. Donde más, en colegios, escuelas, hospitales. Bueno, ahí es otro tema porque ya estaríamos superando los 10 metros cúbicos hora, pero igual, en un colegio que por ahí todavía se trabaja, va a doble rama de regulación. Y todo lo que excede a lo que serían medidas, por ejemplo, de nichos, dado que los medidores de más de 10 metros cúbicos son así, parecen, no sé, una garrafa, pero la de 45 kilos. Entonces todas esas medidas se consultan en la oficina técnica, dado que si bien hay patrones estipulados, siempre va sujeto a lo que habiliten o no los muchachos de la oficina técnica. Pero va doble rama de regulación cuando son más de 5 viviendas, cuando son hospitales o clínicas o colegios. Bueno, espero que haya quedado claro. Flexibles aprobados. Quiero que sepan que el que pasa, pero no por una cuestión de preferencia mía, el que pasa prácticamente sin objeción es el Dinatécnica. Nada. Hay flexibles extensibles para cocina, viniendo macho media por media hembra, con la brida, se estira de 20 a 42 y creo que el otro es de 40 a 72, o sea que hay bastante rango, están aprobados. Hay para termotanques, viniendo media macho, 3 octavos macho, y hay para medidores. Cuando por ahí quedaron muy desfavorables los pilares, dado que bueno, puede pasar, ya inventaron el flexible para medidor, que viene 3/4 macho, 1 pulgada y 1/4 hembra. Es el pilar flexible. Todo esto es después del regulador. No hay aprobados, no existe todavía, o si existe no lo conozco, algo que lleve el gas media presión hasta el regulador de estos flexibles de nueva generación. Si no, obviamente el caño de cobre es un flexible. Pero a lo que voy, que vienen permitidos para una carga máxima de 100 gramos, o sea, 5 veces la presión de trabajo, pero bueno, no para media presión, obviamente. Temas flexibles, también en lo que es cocinas, antiguamente estaban los flexibles que todos conocemos, que son muy parecidos a los flexibles sanitarios. Todos alguna vez instalamos alguna cocina con un flexible sanitario y he ido al domicilio 10 años después y seguía en el mismo estado, ¿no? Pero hay un envejecimiento de la goma, que no hay cosas que no hay que hacerlas, pero
cuando el cliente así lo propone, bueno, y sabe de los riesgos, al no haber encomienda de tareas. Pero había unos flexibles, pseudo rígidos, que era un caño, y muchos se van a acordar. Era un buje reducción media, con una virola, con una rosca bastarda, que no era ni 3/8 ni media, y después otro buje reducción hembra, media a esa rosca bastarda, que se unía mediante un caño de aluminio, que creo que venía con un largo de 50 centímetros, uno lo curvaba como quería, y bueno, apretaba las virolas y quedaba todo perfectamente armado. Después les voy a contar, dado que ya no da el tiempo, una anécdota con esos flexibles de aquella época con la gente de Coagua. Había una rosca para una grifería que no podían encontrar para hacer un adaptador para el bypass de los purificadores, y yo fabriqué un adaptador. Después se los voy a mostrar porque lo tengo. Fabriqué. Me di cuenta cuál era la rosca. Eso se denomina rosca bastarda, pues no es media, no es 3/8. Y bueno, desarrollé un adaptador para poder enchufar el purificador. Al principio no eran muy hermosos, no eran muy escuetos en dimensiones, pero eran funcionales y se podía vender el equipo a los domicilios. Pero ya vamos a hablar también de ese tema. Quería dejar en claro algunas dudas sobre lo que venimos hablando de gas. También quería no faltar a la charlita que tenemos habitualmente, dado que a mí me da mucho placer hacer este tipo de charlas, ya sea contando anécdotas, describiendo herramientas, ¿por qué no abordando el curso reducido o resumido de gas que estamos teniendo, con contenidos fieles a lo que es el reglamento? Y bueno, nada, les mando un saludo. Para los católicos, que tengan una hermosa Pascua mañana. De hecho, nos vamos a ver, voy a subir algún videíto. Mi religión es otra, no soy judío, porque tengo otra religión, no importa. No tendría que haber hecho ese comentario, pero bueno, todos saben que estuve casado con gente de religión y por ahí, nada, me quedó ese culto que aprecio mucho y conocí gente maravillosa. Nada. Les mando un saludo, espero que estén bien y como digo siempre, los invito a otra charlita de siciliano en su taller.